Dice la palabra: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Gloria a Cristo Jesús. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. No sé si ustedes, al igual que yo, notaron algo en este pasaje. Pero hay aquí, en este texto que acabamos de leer, aparece la palabra pero en 3 ocasiones. La palabra pero aparece en 3 ocasiones. En el versículo 9 primeramente dice: pero mirad por vosotros mismos. En segundo lugar, en el versículo 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros. Y en el versículo 14 aparece otra vez la palabra pero, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora. 3 veces la palabra pero. El primer pero es para advertir a sus discípulos acerca de la persecución que ellos iban a tener que vivir antes de que el templo fuera destruido. ¿Cuántos están aquí? En el versículo 11, el segundo pero es para darles, hermanos, esto es maravilloso. Es Cristo dándoles aliento, es Cristo dándoles seguridad a sus discípulos aún en medio de aquella persecución. Y el tercer pero en el versículo 14 es para describir el día de la destrucción. Recuerde que esa es la pregunta que ellos le habían dicho. ¿Cuándo serán estas cosas? Y entonces a partir del versículo 14 es cuando él describe cuándo sería aquel momento de destrucción. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar estos 3 peros para que podamos entender mejor el pasaje. El primer pero lo vemos desde los versículos 9 al 10. Jesús les dice: pero mirad por vosotros mismos. Hermano, no pierda de vista que Jesús lo que está haciendo es dándoles dirección y consuelo a sus discípulos en tiempo de crisis. Diga conmigo: dirección y consuelo. Así que viene un momento de tribulación, viene un momento de dificultad, de crisis, pero nuestro Señor y Salvador tiene palabras de dirección y consuelo para sus hijos. Y lo primero que Él hace ahí entonces es que les dice: pero mirad por vosotros mismos. Para advertirles, hermano, de esa persecución. Y Él les dice: los entregarán a los concilios. Jesús no evade o no trata de engañar a sus mejores amigos diciéndole que todo va a estar bien, no te preocupes, no vas a tener problemas. No.
Él les va a hablar con la verdad, pero les está dando una instrucción. Les está advirtiendo, los entregarán a los concilios, los azotarán en las sinagogas, los llevarán delante de gobernadores y de reyes. Imagínate la carita de los discípulos escuchando lo que Jesús les estaba diciendo. Acuérdate que esos mismos discípulos antes eran los que estaban peleándose por un puesto en el reino de Cristo. ¿Quién iba a tener el mejor lugar? ¿Quién se iba a sentar a la izquierda, a la derecha? Ellos todavía no asimilaban la idea de que iban a tener que recibir persecución, iban a tener que presentarse delante de gobernadores y de reyes. ¿Te imaginas a Pedro diciendo, yo siendo un pescador? Yo que soy del vulgo, que no tengo letra, no tengo nada, ¿qué voy a hacer cuando me toque presentarme delante de tal gobernador? Sin embargo, hermanos míos, a pesar de toda esta persecución, Jesús les da dirección y consuelo. Jesús les da dirección y consuelo. Jesús les recuerda que todo esto es, escucha esto, Jesús les está diciendo que todo eso que van a pasar tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. Jesús les dice, esto es por causa de mí. Esto que van a pasar ustedes y que van a atravesar ustedes y sus familiares y todos los que creen en mi nombre, esto es por causa de mí, para testimonio a ellos. O sea que Jesús los está enfocando. Pedro y los demás discípulos quizás estaban, nosotros vamos a pasar por todo eso. ¿Y qué voy a decir cuando me enfrente delante del gobernador? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? Tranquilos, dice el Señor. Esto es para testimonio a ellos. Y añade, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea que si ellos tenían pensado irse a la izquierda, a la derecha o regresarse, Jesús los está enfocando. Jesús les está dando palabras de dirección. Jesús los está enfocando. Les dice, es necesario que el evangelio sea predicado. Para eso yo los llamé. Para eso yo los santifiqué. Para eso ustedes están conmigo. Para que ustedes cumplan la misión que yo les he dado. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Jesús, hermanos, está enfocando a sus discípulos. Jesús los está animando. Jesús les está dando palabras de consuelo y de dirección. De ahí que nosotros miramos a los apóstoles, hermanos, en el libro de los Hechos, cómo ellos predicaban la palabra del Señor. De ahí que nosotros miramos como ellos no les importaba recibir azotes en las sinagogas, no les importaba que los dejaran casi muertos, porque ellos habían abrazado la dirección y el consuelo de su maestro. Ellos habían entendido que esa persecución tenía un propósito, aún de llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso, entendiendo estas palabras de Jesús, cuando ahora nosotros miramos a los hermanos de la iglesia en el libro de los Hechos y los apóstoles cómo iban y predicaban y se tenían que presentar en los concilios y se tenían que presentar delante de los reyes y de los gobernantes, ahora mejor nosotros entendemos cómo es que ellos se presentaban delante de estas personas, porque ellos habían recibido de su pastor, habían recibido de Cristo palabras de consuelo y palabras de dirección. Y aunque estas palabras, hermanos, de dirección y de consuelo eran para los discípulos de aquellos días, siguen siendo palabras de Cristo para la iglesia de hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esas palabras eran de Cristo, esas palabras de dirección y consuelo de Cristo eran para sus discípulos, advirtiéndoles de todo lo que iba a pasar antes de la destrucción del templo. Y eran para ellos, pero no dejan de ser para la iglesia de nuestros días. Cuando nosotros pasamos, hermano, por momentos de tribulación, por momentos de confusión, cuando pensamos en mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando pensamos de que ya no podemos seguir hacia adelante, cuando miramos hacia adelante y es demasiado pesado, Jesús nos recuerda que Él nos ha encomendado una misión.
Él nos ha dado a nosotros palabras de consuelo y palabras de dirección. Así que aquí vemos, hermano, en primer lugar, el primer pero de nuestro Señor Jesús. Ese primer pero tiene que ver con la persecución que sus discípulos tendrían que enfrentar. El segundo pero aparece en los versículos del 11 al 13. Y notemos cómo dice el texto: pero cuando os trajeren para entregaros, es decir, Jesús le está diciendo, cuando ustedes los traigan y tengan que estar delante de esos reyes, delante de esos gobernantes, delante del concilio donde posiblemente van a ser azotados, Jesús les va a decir, Jesús les va a dar seguridad a pesar de la persecución. ¿Y sabes cómo lo hace Jesús? Mira lo que les dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir. Porque imagínate, hermano, en la mente de estos hombres, imagínate el corazón de estos hombres, la crisis, hermano, que tendrían que pasar, pero las palabras de Jesús están cargadas de consuelo. Mira lo que les dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir. Jesús no les dijo, ustedes no van a pasar por los problemas, ustedes no van a pasar por aflicciones. No, Jesús no dijo eso. Lo que Jesús les va a dar es consuelo y les va a decir: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. En el día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés ellos, hermanos, recibieron al Espíritu Santo, y a partir de ese momento esos hombres empezaron a predicar la palabra, hermano. Por eso dice una y otra vez la palabra del Señor en el libro de los Hechos: llenos del Espíritu Santo. Y Jesús les había prometido a ellos, Jesús les había prometido su presencia. Jesús les había prometido darles de su espíritu, hermano, y Él les está diciendo, cuando vayan ahí, no se preocupen. Maravilloso consuelo de Jesús para sus amigos. Glorioso el consuelo de Jesús para sus amigos. De ahí que Juan dijera, Él los amó hasta el fin. En los peores momentos de sus vidas, allí estará el Espíritu Santo con ustedes. Eso es lo que Jesús les está diciendo. En el momento más difícil, cuando te enfrentes al gobernador, allí estará el Espíritu Santo con ustedes. Vuelvo y repito, cuando nosotros ahora, entendiendo esto, vamos y leemos el libro de los Hechos y miramos a Pedro, a Pablo, a los discípulos hablando enfrente de estos reyes, era porque Cristo les había dado esta palabra. Es tan maravilloso, hermanos míos, este consuelo en Lucas, que les dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. ¿Verdad que cuando usted se tiene que presentar a la corte, va que se prepara? Va que hasta le habla al abogado. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad que se prepara? Cuando usted tiene que enfrentar, hermano, a un juez, cuando usted tiene que presentarse ante una situación que es intimidante, usted se prepara, usted dice, ¿cómo le voy a hacer? Usted se informa para saber qué responder. A estos discípulos que tendrían que pasar por situaciones difíciles, Jesús les dice en Lucas capítulo 21, les dice el Señor Jesús: proponed, o sea, propongan en sus corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Escucha esto: porque yo os daré palabra y sabiduría. Amén. Jesús les está garantizando estar con ellos. Jesús les está garantizando a sus amigos, a sus discípulos, que su presencia estará con ellos. Amén. Cristo mismo, hermanos, les está prometiendo estar con ellos y a través de su Espíritu Santo darles palabra y sabiduría. Esto es glorioso. Esto es lo más maravilloso que puede experimentar el cristiano. Esto es lo más maravilloso, mis amados hermanos, que nosotros miremos esta palabra, porque así como fue importante para sus discípulos, lo debe de ser para nosotros, que tú y yo abracemos, hermano, estas cosas en nuestro corazón y podamos mirar a Cristo como aquel que nos da dirección y consuelo en tiempo de crisis.
Luego Jesús, además de darles dirección y consuelo, ahora Él vuelve a la carga en los versículos 12 y 13, porque acuérdate que Él está hablando de destrucción. Acuérdate que Él está hablando de tiempos difíciles, de tiempos de crisis. Y ahora en los versículos 12 y 13, Él les sigue advirtiendo de que sería un tiempo de crisis familiar, un tiempo de crisis social. Hermano, iba a estar dura la cosa. Iba a estar difícil la situación. Jesús les dice, el hermano entregará a la muerte a su hermano. ¿Tú entregarías a muerte a tu hermano? ¿Cuántos tienen hermanos aquí, hermanos de carne? ¿Tú lo entregarías? ¿Se lo entregarías a alguien para que le quiten la vida? Mira lo que iba a pasar en ese momento. Jesús les está profetizando y todo esto sucedió. El hermano entregará la muerte a su hermano y el papá al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Los hijos matarán a los padres. Y les dice Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús les está hablando de una crisis familiar, de una crisis en su propia casa, en su propia ciudad y de una crisis social. O sea, todos los aborrecerían por causa del nombre de Cristo. Pero en medio de esa crisis, que por eso es el tema dirección y consuelo en tiempos de crisis, en medio de todo esto están las palabras de nuestro Salvador. Jesús les dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esas son las palabras de consuelo de Cristo. Todo eso ustedes tendrán que enfrentar. Todo eso ustedes tendrán que pasar. Todo ese tipo de crisis, de dificultades. Pero ¿saben una cosa? El que persevere hasta el fin, este será salvo. A mí me gusta cómo lo dice Lucas en el capítulo 21. Les dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aunque tengan que ir adelante de los gobernadores, delante de los concilios, aunque sean azotados, Jesús les dice, ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Les está diciendo Jesús a sus discípulos. En otras palabras, aún con toda esa persecución, amenazas de muerte, azotes, crisis familiar y desprecio del pueblo, ninguno de ustedes perecerá. Eso es maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aún con todo eso, el Señor les dice, ninguno de ustedes se perderá. Ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Son palabras de consuelo de Cristo. En otras palabras, hermano, podrían matar sus cuerpos, pero sus almas estaban seguras en Cristo. Podrían matar sus almas, pero podrían matar sus cuerpos, pero sus almas estarían seguras en Cristo Jesús. Así que ya vimos cómo el primer pero advierte de la persecución. El segundo pero les da seguridad. Y ahora veamos el tercer pero que aparece en este texto. Pero cuando veáis la abominación desoladora, versículos del 14 al 20. Vamos a leerlo. Abra su Biblia. Estamos en Marcos 13. Veámoslo una vez más, versículos del 14 al 20. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice, hermano? Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días.
¿Recuerdas cuál es la pregunta? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sería destruido el templo? Esa era la pregunta que Jesús estaba ahora respondiendo. Jerusalén era la ciudad santa, o es la ciudad santa de Dios, y ahí estaba el templo en Jerusalén. Y ahora Jesús está anunciando la destrucción total. Esa es la abominación desoladora. Porque le van a preguntar cuando usted salga de la iglesia, ¿de qué le predicaron? Y usted le va a responder, nos mencionaron de la abominación desoladora. Y le van a preguntar, ¿y eso qué significa? Usted le va a responder, esa era la destrucción total de el templo de Jerusalén y de su ciudad. Mira cómo lo dice Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa tribulación, esa destrucción, esos días, hermano, de destrucción están hablando acerca de la destrucción del templo de Israel. Mira este dato histórico, déjame te lo comparto. Dice que en el año 70 la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. Cuando los ejércitos romanos bajo el mando del general Tito sitiaron y destruyeron Jerusalén. ¿En qué año, hermano? En el año 70. Entonces, para los judíos, mirar a la ciudad sitiada por el general Tito, invadiendo sus murallas, invadiendo el templo, era la abominación misma. Una vez que las legiones romanas rompieron las defensas y entraron en el recinto del templo, dice que incendiaron el templo, el santuario. El historiador judío de la época llamado Flavio Josefo, él relata que los soldados romanos llevaron sus banderas, sus insignias idólatras al patio del templo. Y dice que los levantaron allí y le ofrecieron sacrificios a sus propios dioses, aclamando a Tito como emperador. Pero ¿cuándo llegará ese momento? Jesús tiene palabras de dirección. Sabemos que esto se cumple en el año 70. Esto tuvo cumplimiento en el año 70. Pero en medio de toda esa destrucción que vendría, hermano, hacia el templo y hacia Jerusalén, Jesús, nuestro buen pastor, aún tiene palabras de consuelo para sus discípulos. Y eso es lo que yo quiero, hermano, insistirle una y otra vez, hermano, como Cristo, para que lo miremos a Él, como Cristo tiene palabras de dirección y de consuelo para con sus discípulos. Y él les dice, cuando ustedes vean a la ciudad sitiada, cuando llegue ese tiempo de desolación, Él les dice lo que deben de hacer. Les dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Estaba viendo un poquito de historia de esto. Dice que cuando llegó el emperador a sitiar la ciudad, dice Josefo y Flavio, uno de los historiadores, dice que sitiaron la ciudad, pero que de pronto, que no saben por qué razón, dejaron la ciudad y se fueron nuevamente. Los discípulos y los discípulos de los apóstoles que habían escuchado estas palabras de Jesús, habían abrazado esas palabras, les habían hecho caso, les habían puesto atención. En ese momento en el que el emperador retiró sus tropas, por un momento dice que ellos aprovecharon y huyeron a los montes. Luego ellos, el imperio, volvieron y regresaron y sitiaron completamente la ciudad. De esa manera nuestro Dios salvó a mucho del remanente en su pueblo. Y muchos de estos hermanos que atesoraron estas palabras de Jesús pudieron escapar. Pero mire la dirección que Jesús les está diciendo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Cuando vean que es sitiada la ciudad por un ejército que los viene a destruir, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a casa ni entre para tomar algo de su casa, porque se le quedaron a gallinitas.
porque se le quedó la ropa, se le quedó el traje que se había comprado el fin de semana. Jesús les dice, no regresen por esas cosas. Me recuerda a la mujer de Lot en aquel tiempo también de destrucción, que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque no escuchó la voz de Dios, porque no hizo caso a la voz, al llamado de Dios que le había dicho que no mirara hacia atrás. Ella en aquel momento miró para sus pertenencias, miró su casa, miró su familia, miró para todo lo que dejaba atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Aquí, muchísimos años después, Jesús les está dando una instrucción similar a sus discípulos. Cuando ustedes vean que ha llegado ese momento, no regresen a su casa. También les dice, el que esté en el campo no vuelva atrás por su capa. Si andabas cortando yardas, no regreses. Si andabas, ¿verdad?, ya limpiando casas, ya no regreses. Ese momento ya tienes que darte cuenta que ese tiempo ya ha llegado. Eso es lo que Jesús les está diciendo, porque ellos le habían preguntado ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero en medio de esa desolación, mis amados hermanos, Jesús se acuerda de los más débiles, de los más vulnerables. Qué maravilloso es Cristo. Mire qué maravilloso es nuestro Salvador. ¿Sabe cómo se acuerda Él de los más vulnerables? Dice, ay de las que están encinta, de las que están embarazadas. Ay, dice el Señor, ay de las que crían en aquellos días. O sea, de las mamás que tienen a niños recién nacidos. Es maravilloso nuestro Señor, hermanos. Entonces, cuando ustedes vean esta situación, les dice el Señor, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. En aquellos lugares, hermano, escapar o que ese momento hubiera llegado en tiempo de invierno hubiera sido terrible. Hubiera sido difícil, el frío, las lluvias, los caminos para transitar, hubiera sido más complicado todavía. Y Jesús les da esperanza, les dice, oren para que ese momento no llegue en tiempo de invierno. ¿Cuánto amaba Jesús a sus discípulos? Israel, hermano, ha recibido el castigo de Dios en múltiples ocasiones. Y nosotros lo vemos a lo largo de todas las escrituras, una y otra vez. Y aquí Jesús estaba anunciando otro castigo más por su pecado. Cuando Jesús les está diciendo de que no quedará piedra sobre piedra, cuando Él les está hablando de una destrucción total, Jesús les está hablando de un castigo más por causa de su pecado. Y en el texto le llama tribulación. Y en Lucas dice días de retribución. Es decir, les estaba dando el pago por su maldad. Los estaba castigando por ser infieles a Dios. ¿Te acuerdas que en el templo Jesús habló de los fariseos, de cómo eran infieles delante de Dios, del pecado del pueblo y muchas cosas más? Bueno, Jesús está anunciando que estos días llegarían como un tiempo de tribulación, como unos días de retribución. Es como un pago por causa de su maldad. Lucas lo dice en capítulo 21-22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En otras palabras, Dios les está dando su pago, su castigo por su maldad. Pero tú dirás, pastor, ¿y qué de los discípulos en ese momento? ¿Y qué de la forma como los discípulos estaban recibiendo esa noticia? Bueno, Jesús está hablando con ellos. Jesús está de frente con ellos. Jesús les acaba de decir de toda esa desolación, de toda esa crisis que tendrían que atravesar, pero Jesús tiene palabras de consuelo. Versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es nuestro Señor, maravilloso es nuestro Salvador. Él les está asegurando a sus discípulos, antes de que llegue ese momento,
Les está diciendo de que Dios va a intervenir a favor de ellos. Eso es consuelo. Para ir terminando, mis amados hermanos, hemos visto los 3 peros, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto para nosotros hoy en día? Bueno, de manera muy sencilla. El Cristo que dio consuelo y dirección a sus discípulos en aquel tiempo es el mismo que lo hace para nosotros hoy en día. Persecución, en Cristo hay dirección y consuelo. Amenazas de muerte, en Cristo hay dirección y consuelo. Tribulación, castigo, desolación, en Cristo hay dirección y consuelo. Los apóstoles entendieron esto. El apóstol Pablo, que predicó también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, abrazó, hermanos, estas palabras de dirección y de consuelo de nuestro Señor. Y yo quiero terminar con este pasaje de Pablo. Romanos 8, 35 al 39. Mira cómo lo dice Pablo. Mira lo que es creerle a Cristo, hermano. Mira lo que es abrazar el consuelo de nuestro Señor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, mas por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice hacia el final, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele palmas fuertes a nuestro Señor. Póngase de pie. Póngase de pie y démosle gracias a Cristo Jesús. Porque así como Él en aquel momento miró por sus discípulos, Él todavía tiene palabras de dirección, tiene palabras de consuelo para usted y para mí. Yo no sé cuáles sean las dificultades que usted tenga que estar atravesando. Yo no sé cuáles sean las crisis que usted en su familia está atravesando. Yo no sé cuáles sean las tribulaciones que ustedes están pasando. Ciertamente aquellas palabras de Jesús estaban dirigidas a un auditorio específico, pero las palabras de Cristo siguen siendo vivas, siguen siendo poderosas para nuestros corazones, para la iglesia de nuestros días. Hoy su palabra es viva. La dirección y el consuelo de Cristo es para nosotros para siempre. Porque Él en otro lugar dijo: todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Cristo permanece para siempre. Oh, maravilloso Jesús, permítenos verte a ti, Espíritu Santo. Permítenos ver a Cristo. Permítenos atesorar sus palabras. A nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro buen pastor, consolando nuestros corazones, a nuestro buen pastor dirigiéndonos, guiándonos, a nuestro buen pastor cuidando de su iglesia hoy en día, al buen pastor que cuida de su pueblo, que cuida de su rebaño. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias por esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Dale gracias a Cristo. Dile gracias porque yo necesito tu dirección. Dile gracias porque yo necesito tu consuelo. Hoy yo me voy de este lugar, pero siendo consolado